Para todos, bendiciones para la iglesia y para los amigos que nos ven en esta hora. Un abrazo grande desde Barquisimeto, superando algunas pequeñas detalles técnicos que hemos tenido esta mañana para salir a la hora, pero gracias a Dios que podemos ahora mismo transmitir vía Facebook y retransmitir más tarde vía YouTube. Estamos trabajando la temática que tiene que ver con tratar de explicar un poco la situación que estamos viviendo de manera global a nivel mundial. Estamos experimentando una situación que pone a todos bajo amenaza, y cuando se pone todo bajo amenaza, pues entonces queda la incertidumbre a acontecer, cómo va a terminar el tema, será que vamos a poder. Y todas esas preguntas deberían tener respuesta a la luz de la palabra. Porque cuando venimos a la Biblia una vez más encontramos que Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control del ambiente, Dios tiene el control de la historia, Dios tiene... Y Él hace como quiere. Ahorita mismo está transmitiendo al mundo un mensaje donde nos hace ver incómodos, nos hace ver diferentes a lo habitual. Estábamos acostumbrados a ir y venir, y de repente alguien nos dice que ya no podemos ni ir ni venir. Estábamos acostumbrados a desarrollar una vida donde nosotros considerábamos que teníamos el control, y de repente alguien toma el control de nuestra vida y nos dice: te quedas quieto, te metes en casa y asumes esta postura. Incluso en algunos países hasta ha sido penalizado con pena hasta de 10 años de cárcel a las personas que violen esos estándares de ley que se han establecido, porque no es un cuento. Quisiera ser incluso que ha ido muy agresiva. Esto deja mucho más en incertidumbre a cada uno de los que estamos en la tierra, porque una vez más, todos sabemos que nos vamos a morir, todos sabemos que algún día vamos a morir, pero de repente todos estamos bajo amenaza, y en esa amenaza usted y yo, pues definitivamente levantamos nuestra mirada de dónde vendrá nuestro socorro, que es el tema de estos días, y entonces nuestra única siendo Dios es el Señor. Y allí nos cuenta lo que puede hacer el hombre intentará hacer lo mejor, en este caso los médicos, las enfermeras, los equipos que están allí en primera línea de trabajo, enfrentando la circunstancia. Ellos tratan de hacer lo mejor y han hecho un trabajo extraordinario, sin embargo, incluso exponiendo su propia integridad. Sin embargo, llega un momento en que ellos mismos dicen: ya no más, ya no hay capacidad. Nuestro talento, el conocimiento que teníamos, los recursos que teníamos, todo se agota. Y allí entonces surgen preguntas. Una vez más, ¿por qué no hacemos algo? Más bien, no preguntas, sino afirmaciones. Pastor, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no creamos un plan de trabajo? ¿Por qué no vamos a nuestras casas, ungimos nuestras casas, las ungimos con aceite? El propósito es salvaguardar la familia. Quiero que le diga algo. Cuando las personas empiezan a pensar de esa manera, es porque sus bases espirituales están muy débiles. Cuando alguien piensa que un poquito de aceite puesto en la pared o puesta en una puerta marca la diferencia, no es verdad. Lo que marca la diferencia es lo que llevamos por dentro. Israel, un pueblo espiritual, era clave. Es más, esa sangre de Cristo, la sangre de Cristo está en nuestras vidas. Ya tiene una fe débil, pues posiblemente un placebo. Usted sabe que es un medicamento que uno al final sabe que eso no tiene ninguna repercusión en la salud, porque es falso. No es... Tenemos que ir a fundamentos mucho más firmes, tenemos que poner fundamentos mucho más claros, para que cuando nos pregunte por qué caminamos con seguridad, podamos dar respuesta correcta. Y la respuesta correcta es que bajo la dirección de un Dios que tiene el poder para controlar nuestra vida. Nuestra vida no va a la deriva. Dios no juega a los dados, Dios no está mirando a ver qué sale. Entonces el proceso del ambiente, Él tiene el control de las circunstancias. Ahora, iglesia bebé,
La iglesia primitiva fue puesta a prueba, una prueba que usted y yo con seguridad no tendríamos la capacidad de asumir en este tiempo. Perder nuestras propiedades, perder nuestros trabajos, perder la familiaridad, porque cuando la familia le rechazaba, perdía sus cosas. Ser cristiano hace 2000 años no garantizaba ninguna ganancia, parecía más bien pérdida. Sin embargo, el 2000 años nos dejó una palabra. Ojo, la palabra es sencilla. ¿A qué Señor vas a servir? ¿Vas a servir al Señor de las conveniencias, de las riquezas, o vas a servir al Dios verdadero? Porque no se puede amar a los dos a la vez. Y aquella gente hace 2000 años atrás, aquella gente tenía la capacidad de, en detrimento de su bienestar, en detrimento de su... Jesús ya estaban dispuestos a dar su vida por él. La pregunta es eso, porque ellos entendían algo extraordinario, y es que le confiaban su vida, era el cuerpo de esta gente, pero su alma no podían matar. Quiero decirle que el apóstol Pablo falleció, o murió más bien, entregó su vida en sacrificio hace 2000 años, y para él la muerte era una pérdida. Es más, él lo titula: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, que nos vamos a morir, pero llega un momento en que todos nos sentimos bajo amenaza, y esa amenaza en este caso es real, es verdadera. Entonces, ¿quién dirige los asuntos? Y aquella iglesia primitiva que estaba bajo tanta prueba, aquella iglesia primitiva que estaba bajo tanto proceso negativo, recibió una carta, recibió un mensaje de parte de Dios. Dios es el que ve la iglesia en los procesos de la historia. Él ve la incertidumbre que se da cuando situaciones nos superan y pensamos que a Dios se le el asunto de la historia, se le salió de las manos los procesos de la historia, y no es así. Ese primitivo, un mensaje que para usted y para mí es que Él está al control, Él está al control, Él domina el asunto de la historia, Él está al control de los eventos. Cada evento es el resultado de un rollo que se va librando. La historia va contando los procesos. ¿Qué actitud debería tener la iglesia? Lo primero que deberíamos entender es que la iglesia primitiva, que estaba bajo opresión y bajo circunstancias amenazadas, o más bien el libro del Apocalipsis, que algunos extraordinarios. ¿Qué noticias buenas trae el libro de Apocalipsis en medio de tantas figuras teológicas, números y frases y colores? ¿Qué buena noticia trae? La buena noticia es que el que está sentado en el trono y el que está sentado junto a él, el Cordero, tienen el control de la historia. Tu vida no corre a la deriva, no caminas a la deriva. Él tiene el control de la historia. Una vez más, posiblemente estás como yo, frente a la amenaza, frente a la realidad, pero la pregunta es: ¿quién contará la historia en el futuro? No, la historia no la van a contar. La historia ya fue contada, la historia ya fue presentada como historia final, donde el Señor sobre todos nuestros adversarios. Ahora, la iglesia primitiva, dije hace rato, convierte a nosotros en la figura que debemos tener claro así nos comportamos cuando hacemos cosas como estos. El Señor a aquella iglesia le dijo en el capítulo 6, y vamos a hablar acerca de 4 famosos caballos, los 4 caballos del Apocalipsis, donde han distorsionado la palabra, y muchos tratando de este pasaje también tienen dificultades. No quiero decir con esto que yo no, todos tienen dificultades. Sin embargo, y no tienen dificultades porque el libro de Apocalipsis sea un libro esotérico, un libro cerrado, un libro oscuro. No, fue escrito hace 2000 años con una claridad total, que los que escucharon recibieron aquella entendieron que Dios tenía el control de todos los eventos, y que al final de la vida tendríamos la victoria final en Jesucristo. Ahora, el Señor, acerca de los eventos, dije, es sentado en el cielo. Jesús sube al cielo, es sentado en el cielo.
contenida en la historia de la humanidad. Y cuando abre el primer sello, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira, pero cuando abre el primer sello apertura algo. Dice Juan el apóstol, el vidente, el profeta de Dios, dice que él vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Verso siguiente, por favor. Y miré, y aquí un caballo blanco. Nota, por favor, un arco en su mano, y le fue dada una corona. Se llama la corona, Estefanos. La palabra allí es Estefanos. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el primer caballo que aparece. Cuando abrió el segundo sello, oí al Señor, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y dice la palabra, y salió otro caballo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio un... Que note algo, el primero es el caballo blanco, tiene una corona, tiene un arco, pero no tiene flechas. En el segundo, este es un caballo rojo, y el que lo monta tiene una espada en su mano. Razón, el verso 6, por favor. El verso 6 dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, 6 libras de trigo, 6 libras, perdónenme, creo que nos fuimos del verso 2, del verso 2 nos saltamos. Regresémonos al verso 13. En el verso 3 dice, cuando abría el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz. Ahora sí, le fue dado de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora sí, nota el verso siguiente, dice que cuando el tercer, ven y mira, y miré, y aquí un negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y el verso 6 dice, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no da el vino. Verso siguiente dice, cuando abrió los 4 seres vivientes que decían, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y le fue dada sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es un cuadro que cuando uno en primera instancia es un cuadro complejo, porque la pregunta que uno se hace, si el libro de Apocalipsis es un libro de buenas noticias, ¿qué buenas noticias hay allí? Si notamos que allí lo que se percibe es guerra, pérdida de la paz, ¿qué buena noticia hay allí? Y allí entonces entramos a interpretar el pasaje que acabamos de citar. Porque lo que el Señor nos presenta cuando tiene el rollo de la historia en su mano es que Él controla los eventos. Cuando Él apertura el primer rollo, hay un caballo blanco. Y entonces este caballo blanco sale inmediatamente y está alguien que... Algunos han identificado este caballo blanco como el sinónimo de la guerra o de una falsa paz, pero no cabe en el contexto bíblico aplicar esa interpretación. Porque cuando vamos a la Biblia, encontramos, escúcheme, que a este caballo blanco se le dio un título, se le dio un nombre, se le dio primero sobre su cabeza una corona y tiene en su mano un arco, tiene una corona y tiene un arco y se le dio una expresión, venciendo para vencer, el vencedor que sale venciendo y termina como vencedor. En otras palabras, si esto fuera un hipódromo en el contexto de la figura teológica, entonces hay 4 caballos que están en carrera, pero antes de partir, antes de salir, ya se le da al caballo blanco la asignación del victorioso, del vencedor. ¿Qué significa? ¿Qué significado realmente tiene todo este conjunto de figuras que están allí? Y quiero que por favor
Vayamos a la Biblia. Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, Dios es presentado o se presenta a sí mismo como un guerrero que está montado sobre un caballo y que tiene arco en su mano. Esa es la contextualización bíblica. La contextualización bíblica, escúchame, no es como algunos interpretan, que el caballo blanco es una figura maligna porque todos los sellos tienen que traer algún nivel de maldad. No. Es el libro de Apocalipsis, el primer sello, que es el sello dominante. Ese sello, cuando se apertura, aparece alguien montado sobre un caballo como gobernando y dirigiendo, teniendo corona del vencedor y en su mano un arco. Una vez más, el único que aparece en el contexto del Antiguo Testamento con esas características, Zacarías capítulo 9, verso 13 al 14, dice de la siguiente manera. Dice, porque he empezado a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, te pondré como espada de valiente. Primera expresión, Dios aparece convirtiendo a una nación, a un pueblo, a una tribu, como arco y a otro como flecha. ¿Quién está hablando? Pero en el libro de Lamentaciones se escribe después de una, no pandemia, después de una tragedia terrible. La nación de Israel acaba de pasar por el proceso de ser saqueada, fue sitiada, fue invadida, fue saqueada. Y el libro de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, verso 12, el profeta que ha estado hablando anticipadamente de lo que venía, porque el profeta Jeremías habló claramente acerca de qué acontecería, cómo Babilonia entraría, cómo tomaría la ciudad, a la nación por el pecado, cómo la nación sería conquistada por causa del pecado. Y allí en el libro de la Jeremías, que ha venido hablando en contra del pueblo de Israel por causa de su pecado, entesó su arco hablando de Dios y me puso como blanco para la saeta, o sea, para sus flechas. El verso 14, el 13 y 14 dice de la siguiente manera: hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla a todos ellos todos los días. Nota algo. El escritor, o sea, Jeremías, que es el escritor del libro de Lamentaciones, él dice en el versículo 12, una vez más, dice que Dios entesó su arco, se puso como blanco y me puso como blanco para la saeta. Ese Dios, obrando de una manera sobrenatural, porque si hay algo que caracteriza a Dios es que Dios, dije, cada vez que puede, pone como objeto su corazón y mi corazón a fin de apuntar y dar en el blanco con una palabra que traiga transformación o cambio. El mismo Jeremías que habló a la nación de Israel, él se siente que fue objeto del mismo blanco, porque la palabra que salía de su boca también ha alcanzado su corazón. Dios, como guerrero, como arquero, montado sobre un caballo, entesando su arco y lanzando flechas a través, que es la palabra, para transformar a su pueblo. Pero quiero terminar con el libro de Salmos, capítulo 45, verso 4. Entonces dice el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 4 en adelante. 45, verso 4 dice, en tu gloria seré prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. O sea, ese Dios, cabalgando, ¿sobre qué? Sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra se enseñará, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Verso siguiente. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y concluye en el verso 6 cuando dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Una vez más, el caballo blanco que aparece allí, que algunos lo interpretan de diversas formas, tiene una forma de ser entendido a la luz del Antiguo Testamento. Dios, el que cabalga sobre su caballo,
ha ido lanzando saetas contra su pueblo y contra sus enemigos para señalar su pecado, pero a su pueblo para hablarle acerca de los acontecimientos que se iban a dar en la historia por causa del pecado, donde el mismo profeta Jeremías siente que él recibió las flechas de Dios entregada a través del proceso de la historia, a través de Jesucristo, y la victoria ya fue consumada. Sin embargo, en el proceso hay un caballo bermejo de guerra. En estos días, mientras mirábamos los noticieros, hemos venido en un proceso de guerra diferente a lo que se daban las guerras hace unos años atrás. Tiene no solo el control de la temporalidad de hace 2000 años atrás, sino de la temporalidad hasta el final de la historia. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, vamos a encontrar entonces, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que en medio del caos y de las pruebas, de las señales que hay como juicio sobre la tierra por su pecado, Jesús aparece controlando la historia, controlando el ambiente y dándole la victoria a su pueblo, aún incluso cuando el pueblo tiene que pagar el precio con su propia vida. Porque cuando se abre el quinto sello, que es el que viene a continuación, aparecen las almas de los decapitados por causa de la obra de Jesús. Están allí, al borde del altar de Dios en la eternidad, allí adorando a Dios, pidiendo juicio sobre la tierra, a los cuales Dios le dice: descansen un poco de tiempo, porque es necesario que gente como ustedes paguen con su propio sacrificio el haber creído en mi palabra. Eso significa, iglesia, que sea por vida o sea por muerte, tenemos la victoria. Que si alguna circunstancia llegara a alcanzarnos, tenemos la victoria, aunque sabemos que por propósito la iglesia en este proceso que nos corresponde será preservada, porque tenemos un testimonio que dar, tenemos una palabra que compartir. ¿Qué significa esto, iglesia? Oye, que si estamos montando sobre el caballo blanco, si somos los que proclamamos la palabra, somos los que llevamos la saeta, los que, perdóname la palabra, asaeteamos, ponemos la palabra en el corazón de la gente, tenemos que hacerlo con propósito, con sentido de que nosotros en Cristo tenemos la victoria. Porque mientras que sigue avanzando la historia, estos tres caballos a continuación, guerra, muerte y hambre, estarán compitiendo con un solo final. El caballo blanco, los que proclaman la palabra, Dios que está montado sobre el caballo, que va haciendo la tarea en el mundo de transformar el mundo por la palabra, tiene la victoria final. Tenemos la victoria final. ¿Qué puedo agregar allí a continuación? No caminamos a la deriva, iglesia. Usted que está allí posiblemente nunca ha escuchado esto. No caminamos a la deriva. El Señor de la historia, el Señor Jesús hace 2000 años atrás, refirió algo muy semejante a lo que estoy compartiendo. Los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de la venida del final del mundo? Y entonces Jesús explicaba acerca de: habrán guerras, caballo rojo. Dice: va a haber peste, va a haber hambre, caballo negro. Y va a haber adversidad, circunstancias terribles que van a generar epidemias que traerán muerte al final, el caballo amarillo. Pero será predicado este evangelio del reino en todas las naciones de la tierra, y entonces ahí llegará el final de la historia de la humanidad. Quiero decirles algo que me sirve como conclusión en esta mañana. ¿Piensas que la tierra se va a quedar permanentemente en la condición que vemos? Esta tierra ya está condenada a desaparecer. Desde el instante en que Adán fue condenada a desaparecer. Solo que Dios nos ha dado la tierra como un lugar de habitación temporal para nuestro tiempo. La palabra, la saeta de Dios atraviese nuestro corazón y modifique nuestra vida. El tema es que a veces tiene más poder la saeta que lanza el enemigo, la palabra que viene de parte del enemigo, que la palabra que viene de la boca de Dios. Lo tenaz, escúcheme, es que dijimos: esta tierra que fue hecha para vivir para siempre ya está condenada a desaparecer. Tarde que temprano todos nos vamos a morir. Esta tierra va a ser reemplazada por una nueva tierra donde mora la justicia, dice la palabra, porque todo esto que usted y yo conocemos se acabará. La pregunta es: ¿y entonces cómo termina la historia?
la historia del libro de Apocalipsis termina con una iglesia heredando la nueva tierra, heredando las promesas de Dios, alcanzando lo que Dios había dicho en su palabra, vida eterna en primera instancia por reconocer que Jesús es el Señor, vida eterna y bendición eterna para los que hereden esa salvación ofrecida por Dios. Yo no sé si usted en esta mañana lo está entendiendo una vez más. Hay una competencia, hay tres caballos aliados, podríamos decirlo. La guerra, la muerte y el hambre están aliados contra el caballo blanco, contra los que proclaman la palabra, contra los que llevan el arco entesado y están lanzando palabra y palabra, sabiendo de que esa palabra que estamos dando no es que es posible que pueda vencernos, ya venció. Tenemos el control. Podemos impartir esperanza donde no lo hay. Porque, dije una vez más, el que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono y el Cordero, dirige los asuntos de la historia y han dado por vencedor a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Yo estoy convencido que vamos a prevalecer por causa del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. A nosotros en Venezuela hemos venido experimentando esto que está viviendo el mundo. Nosotros lo hemos venido experimentando hace muchos años. Diríamos que no hay mucha novedad respecto a cambios bruscos, porque estamos acostumbrados a los cambios bruscos. Estamos acostumbrados a vivir procesos económicos, sociales y violentos, fuertes, que generan cambios literalmente mortales para algunos. Pero para nosotros esta pandemia es más de lo mismo que hemos venido enfrentando. Pero ¿qué hemos encontrado en el proceso, iglesia? Hemos venido encontrando que el Señor que nos dio la promesa, el que está montado sobre su caballo y que va cabalgando y que va lanzando flechas para vencer a sus enemigos, pero a su iglesia la transforma, nos dará la victoria conforme lo ha hecho en el proceso de la historia. Ustedes no divagamos. Nosotros tenemos certeza, sabemos cuál es nuestro final. Nuestro final será glorioso porque terminaremos en el cielo con el Señor, y mientras que caminamos en la tierra, nosotros vamos compartiendo y llevando un evangelio que cuando sea proclamado generará el fin de la historia. Iglesia, este no es tiempo para recluirnos solamente en casa, es tiempo para usar redes sociales, usar el celular y llamar a una alguien que en esta hora necesita una palabra, y cuando abras tu boca, entonces la palabra saldrá como una saeta de tu boca, tocará el corazón de aquel al que fue dirigida, y entonces el que va montado en el caballo blanco, a ese que reciba la palabra también le dará la victoria final y pondrá sobre su cabeza una corona de victoria y de bendición en el nombre de Jesús. ¿Qué debemos hacer una vez más? Proclamar la palabra, predicar. Es el tiempo de hacerlo. Voy a decirles algo a todos los que tienen planes de crecimiento eclesiástico. Plan Felipe Integral es nuestro plan. Otros le llaman grupos familiares, otros le llaman, y cada uno tiene una estrategia para ganar almas. Pero quiere que le diga cuál es el plan de crecimiento más grande que Dios ha inventado en los últimos años: COVID-19. Esta pandemia ha hecho que el corazón de la gente quiera buscar socorro. ¿Dónde está el pueblo que está con la corona en su cabeza y que lleva la palabra? ¿Dónde están? Algunos están recluidos en casa, asustados. Y quiero decir que tenemos dos condiciones. Nos podemos sentir en este proceso sitiados, rodeados por el enemigo, o guardados en Dios. Ahora, eso de guardados en Dios no es metidos en nuestras cuatro paredes, no, hay que salir. Y ahora, si no podemos salir de la puerta de la casa, podemos salir usando los medios de comunicación, los medios de las redes sociales. Para eso fueron inventados. Para eso Dios los creó, o permitió que alguien los creara, para que lleváramos esperanza, para que transmitiéramos el mensaje de salvación, para que el que está confundido tenga claridad, para el que está adolorido reciba sanidad, para el que está enfermo reciba restauración y sanidad en su cuerpo. Creo que es el tiempo de que lo hagamos en el nombre de Jesús. Una vez más, ¿cómo terminará la historia? Hay un caballo que antes de salir ya se le dio
la palabra de victoria. Tenemos la victoria anticipada. No estamos luchando a ver si de repente Dios nos da la victoria. No, la victoria es nuestra, nos pertenece. El que está sentado en el trono, el que está a la diestra del Padre, el que tiene el de la historia, el que va desenvolviendo cada rollo, cada sello y va activando los procesos de la historia, Él tiene el control, y el control que está en la mano de Jesús ha sido transferido a la iglesia, y la iglesia solo necesita activarlo en su corazón, en el nombre de Jesús. No sé qué vas a hacer en los próximos días, cuánto pueda demorar esta pandemia, pero lanza palabras de salvación, lanza palabras de transformación. Háblale a la gente de que en Jesús hay libertad, hay vida, que en Jesús hay perdón de pecados. Ahora, es fuerte cuando miramos el pasaje, porque lo que dice el libro de Salmos 45:4 me parece muy relevante para concluir esta mañana. En tu gloria seré prosperado. Cabalga Dios sobre palabra de verdad. Aquí Dios cabalga sobre palabra de verdad. ¿Cómo vamos a cabalgar los próximos meses, días, semanas? Puede convertirse en meses. ¿Cómo vamos a cabalgar? Sobre palabra de verdad. Y a medida que avanzamos, no solo caminamos seguros en quién hemos confiado, en quién hemos depositado nuestra esperanza, sino que caminamos seguros sabiendo que cada vez que abramos nuestra boca para llevar palabra a alguien, esa palabra de verdad provocará cambios, salvará vidas, sanará enfermos en el nombre de Jesús. ¿Qué dicen los científicos que va a ocurrir en los próximos meses? Los científicos que pues están impotentes frente a esta situación que salió de sus manos, anticipan que puede durar hasta el mes de junio, julio o incluso agosto, algunos, todo este proceso. Y en este año que hemos declarado el año de la visión perfecta, y empezamos en el mes de enero con el tema de visión perfecta, hemos encontrado que dentro de la visión perfecta que Dios nos ha permitido aclarar o abrir o recibir en este tiempo está el de sentirnos realmente cómo somos y quién somos. Una percepción de nosotros mismos borrosa, pero ahora sabemos quiénes somos. Somos seres que están en un planeta no abandonados a la suerte, sino diríamos rodeados por Dios con promesas y palabras de salvación. Solo que hay algunos que dentro de ese planeta que está allí guardado temporalmente no han recibido la palabra o tratan de resistirla. Pero usted que está en casa, abrigue la palabra en su corazón, permita que la palabra se le meta por dentro, que la palabra lo guíe, lo gobierne. Y en la medida en que usted avanza en el proceso de la historia, entendiendo la palabra, una vez más debe saber que su final por confiar en la palabra y predicar a otros, tendrás la victoria final en todos los aspectos de tu vida. Te bendigo ahí en casa. Cuando predicas la palabra, literalmente te montas en ese caballo blanco que ya tiene la victoria. Porque la guerra será vencida por el que está montado en el caballo blanco. La muerte será vencida, el hambre será vencida. Toda circunstancia adversa será vencida. Por ello debes caminar con seguridad, aún en medio de las circunstancias adversas. Concluyo. ¿Se imagina usted Juan el apóstol que recibe la visión del libro de Apocalipsis aquí en Patmos, en una isla prisión? ¿Qué sintió cuando vio que el caballo blanco vencía? Una buena noticia en medio de la prueba. No caminamos a la deriva, y aunque a veces experimentemos situaciones críticas, al final la victoria es nuestra. Al final la victoria es nuestra por creer en Jesús y por predicar a ese Jesús en medio de los procesos. Pastor, ¿qué decirle a la gente cuando nos dicen que este proceso lo creó el diablo? Pues escúcheme, el diablo siempre ha estado maquinando desde el principio
pero el diablo no es el gestor de los procesos de la historia. Él participa de la historia, pero el gestor de los procesos de la historia sigue siendo Dios, quien tiene en su mano el poder para abrir sellos, controlar su historia hasta el final, para controlar los eventos hasta el final. Él tiene el control. No tengas miedo. Si tienes la sangre de Cristo en tu corazón, porque has creído en Él, la victoria final te pertenece. Te bendigo allí en casa. Bendigo tu mente y tu corazón, que se alinee con la verdad, porque vas camino hacia una vida de visión y de transformación en Cristo Jesús. Lo primero es que la palabra que ha sido predicada, que tocó tu corazón, ha cambiado tu percepción de la vida. Y sabes que aunque somos temporales aquí en la tierra, nuestra eternidad no puede ser cuestionada, es real. Nuestra eternidad con Dios, nuestra eternidad en Dios, heredero de las promesas de Dios, nadie lo puede negar, nadie lo puede rebatir. Ya fue conquistada esa victoria. Pero para el que no conoce a Dios, esto es una historia de tragedia, que lo lleva de una condición de muerte a una de desesperanza y de muerte final en la eternidad. Pero para los que hemos creído en Jesús, hemos recibido la saeta, la palabra en nuestro corazón, tenemos un destino diferente. La victoria nos pertenece. Te bendigo en el nombre de Jesús. Una vez más bendigo a los cuerpos de médicos que están aquí, creyentes y no creyentes. Los bendecimos en el poder de la palabra. Bendecimos sus vidas, que la palabra venga a sus espíritus, que venga a su vida y que ellos puedan entender, y que el que está montado en el caballo, que tiene una frase en su burlo, Rey de Reyes y Señor de Señores, controla la historia, controla la historia. Él tiene el poder para transformar crisis y problemas en bendiciones. Por ello te bendigo. Doctor, doctora, gracias. Enfermero, enfermera, gracias. Bacteriólogo, gracias. Personas que están allí en casa, gracias por tener la capacidad de obedecer el dictamen de las autoridades que dicen que hay que guardarse. Gracias por guardarse, por quedarse en casa. Gracias a las personas que están trabajando arduamente, que no haya una persona que padezca esta circunstancia que no reciba atención. Gracias. Padre, fortalece la vida inmunológica de las personas que están allí en casa. Fortalécenos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, cúbrenos con el poder, que la palabra se haga carne en nuestra vida, que podamos vivirla y que podamos confiar en ella de manera perfecta, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo ahí en casa. Pido que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea una saeta que salga ahora y atraviese tu corazón. Y en el nombre de Jesús, esa paz que se establece en tu espíritu. No es lo mismo caer en las saetas del maligno que caer en las saetas de Dios. La saeta de Dios con salvación, con vida eterna. Él cabalga sobre palabras de verdad. Si esa palabra de verdad entra en tu espíritu, algo extraordinario se va a generar de manera positiva para tu vida. Concluyo diciéndole que mañana a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro servicio dominical online. Y nos preparamos para la celebración de nuestro 10º aniversario. Lo vamos a hacer de manera virtual. Lo vamos a hacer de domingo a domingo. Así que del domingo 8 al domingo 15, escúcheme, tendremos nuestra celebración. Del domingo 8 al domingo 15 de este mes tendremos la celebración de nuestros 10 años. Y estarán acompañándonos el pastor Satín, el pastor Eliezer Guerrero, pastor Pedro Delgado, Elian Montt, las personas que se habían comprometido a venir. Y estaremos transmitiendo con ellos de esta manera. Y veremos a Dios obrar de manera sobrenatural en este proceso en el nombre de Cristo. Digo una vez más. Pido sobre tu vida paz, bendición. No nos detenemos en el proceso, caminamos en el proceso. También tendremos la celebración de nuestra cena del Señor, sí Señor. En el último día de la cena del aniversario tendremos nuestra cena del Señor. Así que nos preparamos, caminamos sobre palabras de verdad, cabalgamos sobre ella.
Vamos de la victoria hacia la victoria. Caminamos desde el éxito de Jesús hacia el éxito final de la iglesia en su tarea asignada sobre la tierra. Les bendigo en el nombre de Jesús. Pido paz sobre su casa, bendición sobre su casa. En el nombre de Jesús bendigo tu mente, tus pensamientos, tu corazón. Tu mente va a generar pensamientos de paz. Tu pensamiento va a generar pensamientos de paz. Y cuando hablarás palabra de verdad. Y esa palabra de verdad entrará en el corazón de alguien al que Dios va a poner como objeto o como blanco para alcanzarlo en este proceso. Te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana, 10 de la mañana. Bendiciones para todos.